Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión sincrónica en donde pues, vamos hoy a ver lo que es el PUC del sector financiero. Eh, un, digamos que es un tema neurálgico por ponerle algo de- por ser teatral, pero digamos que sí tiene esa connotación de trascendental porque digamos que es el punto de partida. Debemos conocer qué hace ese PUC, cómo está conformado, cuál es su estructura, para que asimismo podamos empezar a desarrollar ejercicios que vayan orientados a, a conocer un poco más lo que es la dinámica contable del sector financiero, de la contabilidad del sector financiero. ¿Okay? Entonces, en ese orden de ideas, eh, vamos a ver el tema de hoy, lo denominé PUC del sector financiero, y en realidad pues nos vamos a estar moviendo entre el PUC y el catálogo único de cuentas. ¿Ok? Entonces, pues nada, quiero darle la bienvenida a esta sesión y espero que sea enriquecedora para todos ustedes, ¿ok? Bienvenidos. En la tabla de contenido, pues, ¿qué más podía colocar si no era el PUC del sector financiero? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a verlo de una forma dinámica, de una forma en donde digamos que entendamos la dinámica de ese PUC del sector financiero, ¿ok? No es fácil, tiene demasiadas cuentas y en ese orden de ideas pues vamos a tratar de desglosarlo de una manera fácil y que lo podamos digerir entre todos, ¿ok? Bienvenidos. Entonces, lo primero que hay que entrar a conocer es en dónde está ese PUC, ¿ok? Porque digamos que cuando uno lo consulta por internet, muchas veces le sale es el PUC con el cual las entidades del sector financiero le deben reportar información a la superintendencia financiera y ese no es el PUC que necesitamos, ¿ok? El PUC con el que se mueve o maneja toda su operación contable el sector financiero es un PUC totalmente diferente a ese, ¿ok? Para eso entonces vamos a entrar a, a internet directamente para buscar la página a ver qué encontramos. Listo, entonces voy a entrar a la página www.superfinanciera.gov.co. Entramos a la página y ya en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, entonces en el menú principal, este es el menú principal, ¿sí? Aquí vamos a encontrar una sección denominada normativa. Dentro de esa normativa pues se nos despliega todo un submenú y en ese submenú vamos a entrar por el link que dice normativa general. ¿Listo? Y ahí se nos despliega otro submenú y en ese submenú pues vamos a entrar al vínculo que dice plan único de cuentas. ¿Ok? Le damos clic ahí y entramos. Entonces ya digamos que en esta página en donde aparece el PUC, entonces digamos que aquí a mano izquierda nos aparece otro tipo de un submenú aparte que habla acerca del listado de bolsa, artículos de la Constitución Política de Colombia, las leyes, los decretos, boletín del Ministerio de Hacienda, la circular básica contable financiera. Es bien importante en la medida de lo posible descargarla, ¿sí? Esta todavía está vigente. Y es más, ahorita que hablemos del PUC, pues nos vamos a remitir mucho a esta circular. ¿Listo? Vamos a ver también aquí circulares externas, documentos técnicos y encontramos el plan único de cuentas. ¿Listo? Entonces le damos clic a ese y nos lleva directamente a a esta sección. Plan único de cuenta, pero nos muestra dos archivos. Uno denominado Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión. Ese es el que no nos sirve. Ese es el que utilizan las entidades del sector financiero para reportarle toda la información financiera a la superintendencia financiera. Bueno, toda la información contable y financiera a la superintendencia financiera. ¿Ok? Ese no es el que nos sirve. El que nos sirve es el que está aquí debajo que dice histórico, planes únicos de cuentas. Entramos a ese y vamos a encontrar ahí
el PUC para las entidades aseguradoras del 2013, del 2012, del 2010, del 2008, es decir, toda la traza histórica que ha tenido cada uno de esos PUC, en específico el de las entidades aseguradoras. Luego viene el del sector financiero, también de los mismos años 2008, 2010, 2011 y 2012. El de los fondos de cesantía, el de los fondos de pensiones, el de los fondos de reservas pensionales, etcétera, etcétera. Y ahí van a encontrar todo ese histórico de PUCs. Y el que nos interesa es el PUC financiero, el último. ¿Ok? Entonces tenemos del 2008 al 2012, entonces pues, digamos que entramos al del 2012 y nos va a descargar un archivo en esta sección. ¿Ok? Entonces baja un archivo en .zip, pues vamos a tener que descomprimirlo, lo abrimos. ¿Por qué viene así comprimido? ¿Por qué viene compreso de esa forma? Porque digamos que es mucha la información y en un solo archivo, digamos que no es fácil de comprender, ¿ok? Entonces, cuando entramos, nos muestra esta primera carpeta denominada Financiero 2012, le damos doble clic y nos abre todos los archivos que contienen. Entonces viene en principio el catálogo de cuentas, es decir, todas las cuentas en su grupo y sus subgrupos, no trae ningún tipo de explicación, ninguna dinámica, es simplemente el plan único de cuentas, tal cual como se está utilizando hoy en día. Luego viene un archivo que nos muestra las cuentas de la 1 a la 13, luego las cuentas, aquí está la 14, luego de la 15 a la 19, luego las cuentas del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4, del grupo 5, el grupo 6 y el grupo 8. ¿Ok? Y luego viene eh, como un documento en Excel que habla acerca de todas las modificaciones que ha sufrido el PUC del sector financiero. ¿Ok? Es interesante conocerlo, no es muy grande, pero digamos que es importante que una vez ya lo tengan, lo hayan descargado y lo tengan de esta forma, pues lo copien a su unidad de disco duro y ahí ya digamos que lo van a poder operar, lo van a poder manejar. ¿Listo? Entonces digamos que esta es la forma eh, básica y ordenada que se tiene para poder descargar ese plan único de cuentas del sector financiero. Lo estamos descargando directamente de la página de la Superintendencia Financiera, es decir, esto es confiable, esto es lo que hay, este es el último que hay, entonces para que tengan en cuenta la ruta y cómo hay que descargar la información. ¿Okay? Entonces ya con la información ahí descargada, eh, procedemos ya, ahí sí, a entrar en materia con nuestra sesión del día de hoy. Entonces aquí pues lo que les quería era mostrar en principio cómo era que se descargaba ese plan único de cuentas. Entonces entramos al del 2012 y ya lo descargamos, ¿ok? Y es importante porque en esta sesión vamos a estarnos moviendo mucho en ese PUC, ¿listo? Entonces, pasemos. Eh, Aquí ya entonces vamos a ver cómo está clasificado ese PUC, ¿ok? Entonces en principio el PUC arranca con todas las cuentas del activo y arranca con el número 1, ¿sí? Así se conoce el activo eh, identificado con el número 1. Luego viene el pasivo identificado con el número 2, el patrimonio identificado con el número 3, todas las cuentas que van atadas a los ingresos identificadas con la cuenta número 4, lo que son los gastos y costos identificados con el número 5, luego el número 6, todo lo que tiene que ver con las cuentas contingentes y por último, y ahí se salta del 6 al 8, ¿sí? Debería ser el 7 pero parece que lo eliminaron, y el 8 hace referencia a las cuentas de orden, ¿ok? Muchos dirán, pero bueno, las NIF quitaron las cuentas de orden, pues el sector financiero todavía las está manejando, debe tener su justificación, pero todavía está vigente para ellos, ¿ok? Entonces, digamos que esta es la estructura básica de ese plan único de cuentas, tal cual como está organizado y diseñado específicamente para el sector financiero. ¿Listo? Ahora, pues vamos a empezar a ver uno por uno. Vamos a empezar con el grupo uno, los activos. Y dentro de los activos, pues digamos que vamos a encontrar unos subgrupos porque este es de los más grandes, de los, digamos que las cuentas del activo son de las más grandes en este PUC.
del sector financiero y creo que en todos los PUC viene siendo el más grande. Entonces, el primer subgrupo de cuentas hace referencia al disponible, pero bueno, digamos que ese activo, ese grupo uno denominado activos, digamos que en esa sección se agrupan todas las cuentas que básicamente representan lo que son los bienes y esos derechos tangibles e intangibles que son propiedad de la entidad, es decir, de ese banco, de ese establecimiento de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, en este grupo uno se representa eso. ¿Listo? Ahora, digamos que comprende eh, todo lo que tiene que ver con el disponible, ¿sí? con, el, con todo lo que tiene que ver con los fondos interbancarios vendidos y esos pactos de reventa, las inversiones, la cartera de créditos, las aceptaciones bancarias, ¿sí? Los derivados, las cuentas por cobrar, los bienes realizables y esos bienes que son recibidos en pago por esas deudas que se tienen, todo lo que tiene que ver con las propiedades y equipo y otros activos. ¿Listo? Los códigos que integran esta clase de la clase número uno, los activos, eh, tendrán siempre un saldo débito, ¿sí? Con excepción de las provisiones, con excepción de las depreciaciones acumuladas y de la amortización acumulada. ¿Listo? Que pues obviamente estos tres grupos, pues digamos esas tres cuentas serán deducidas de los correspondientes grupos de cuentas. ¿Ok? Eh, hay otra parte, otra sección, digamos que, bueno, aquí también hay que hablar acerca de los intereses, ¿sí? Hay que hablar de la corrección monetaria, la VR, ¿sí? Y esos ajustes por diferencia en cambio, así como todos esos otros gastos financieros en los cuales se incurra para la adquisición o la construcción de activos. Todo eso va a constituir un mayor valor del activo hasta cuando haya concluido el proceso de puesta en marcha o tales activos se encuentren en condiciones de utilización o enajenación o venta. ¿Ok? Después de ese momento, pues ya pasarán a constituir un gasto. ¿Listo? Entonces digamos que tiene como mucha similitud con el plan único de cuentas con el que estamos todos familiarizados. ¿Ok? Tiene algunos aspectos bien diferentes, pero en principio está organizado de la siguiente manera. Arranca con un disponible y nótese que mmm, ese disponible empieza con el código 1, es decir, hereda el 1 del grupo de activos o de esa clase y el primero de ellos, el primer grupo de cuentas de esos activos es el disponible. Entonces ya vamos con el número 11, ¿sí? 11 disponible. Y aquí pues básicamente lo que se hace es que se va a registrar los recursos de alta liquidez con que cuenta la entidad. ¿Listo? En segunda instancia, y digamos aquí identificado con el número 12, aparecen las posiciones activas en operaciones del mercado monetario y relacionadas. Ese es el siguiente grupo. ¿Listo? El primero es el disponible. El segundo es las posiciones activas en operaciones del mercado monetario y relacionadas. Y ustedes dirán, pero ¿qué es eso? ¿Por qué es tan largo ese nombre? ¿Qué quiere decir? Tranquilo que ya vamos a entrar a desglosar uno por uno en esta presentación. ¿Listo? El siguiente grupo, identificado con el número 13, es el denominado inversiones. Y acá, en ese grupo, digamos que ahí van a ir a parar todo aquello que corresponde a todo título que ha adquirido ese establecimiento financiero para obtener utilidades a corto plazo. Entonces van a ir a parar a estas inversiones. ¿Ok? Luego viene con el número 14 lo que se conoce como la cartera de créditos y operaciones de leasing financiero. El 15, que son las aceptaciones, las operaciones de contado e instrumentos financieros derivados. El 16, todo aquello que se conoce como las cuentas por cobrar. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿en qué se diferencia esas cuentas por cobrar de esta cartera de créditos? Si es como lo mismo. No, tiene una gran diferencia y lo vamos a ver
desde una explicación teórica hasta eh, llegar a un ejercicio práctico. ¿Ok? Listo. El siguiente es el 17 y se conoce con el nombre de bienes realizables recibidos en pago y restituidos. El 18 es todo lo que tiene que ver con las propiedades y equipo. Y el 19 con otros activos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a desglosar. En principio, este grupo de o esta clase de los activos. Luego veremos los pasivos, el patrimonio, etcétera, etcétera, hasta cubrir todo el PUC. Bueno, entonces vamos a arrancar con el disponible. Digamos que en este disponible, aquí pues, se van a registrar todos los recursos de alta liquidez con que cuenta la entidad. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues ahí irá lo que es la caja, ¿sí? Irá todo lo que son los depósitos en el Banco de la República, los depósitos en bancos y en otras entidades financieras, la operación de canje que realizan los bancos y las remesas en tránsito de cheques negociados. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ese grupo, y aquí lo que hice fue tomé un pantallazo de las primeras cuentas, son muchísimas más. Eh, voy, a, voy a entrar a ese grupo de una vez. De aquí el que descargamos, aquí tengo el punto zip, entonces aquí me dice que de ese histórico de planes únicos de cuentas, descargamos el PUC financiero 2012 y una vez lo descargué, entonces tengo acceso a estas cuentas, a estos archivos. Si yo abro este que dice cuenta 1 a la 13, entonces ¿a dónde me va a llevar? Me va a llevar básicamente a lo siguiente. Me va a mostrar las cuentas que son del disponible, de las posiciones activas en operaciones del mercado monetario y relacionadas y las inversiones. ¿Ok? De la 1 a la 13 me va a mostrar esas. ¿Listo? En otro archivo están entonces las cuentas, la cuenta 14, ¿sí? Que es de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero. Luego viene de la 15 a la 19, es decir, todas las cuentas de aceptaciones, operaciones de contado, instrumentos financieros derivados, las cuentas por cobrar, los bienes realizables recibidos en pago y restituidos, las propiedades y equipo y los otros activos. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, voy a abrir esta cuenta número 1. Bueno, voy a abrir el catálogo primero. Ese catálogo de cuentas, pues básicamente contiene la siguiente información y es, digamos que ahí está recopiladas todas las cuentas organizadas, ¿sí? Por grupos, por clases, grupos, subgrupos y, y, digamos que la misma estructura que conocemos de los planes únicos de cuentas, eh, pero este tiene muchas más cuentas, ¿ok? Digamos que este catálogo tiene bueno, ahí van 23, van 29, digamos que sigue cargando. Si yo voy hasta el final, bueno, todavía como que sigue cargando, ya va en 138 páginas, solo el catálogo único de cuentas, ¿ok? Pero es bien interesante porque con este catálogo nos vamos a poder mover cuando lleguemos a hacer los ejercicios. Entonces, como vemos, aquí está el primero, el activo, y estamos en esta clase, en este grupo, que es el disponible. Y ese grupo lo conforma lo que es la caja, lo conforma el Banco de la República, lo conforma también los bancos y otras entidades financieras, todo lo que tiene que ver con el canje, las remesas en tránsito, y la provisión sobre el disponible. ¿Listo? Esto es lo primero que tiene ese primer grupo del disponible. Estas son las cuentas que lo conforman. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, aquí están esas cuentas, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a hacer es ir desarrollando ejercicios haciendo uso de ese catálogo de cuentas. ¿Listo? También me voy a devolver, perdonen que me mueva tanto entre las diferentes pantallas, pero es bueno conocer la dinámica, cómo debemos navegar en eso.
Entonces ya descargamos el catálogo, ahora descarguemos este archivo que dice cuenta 1 a la 13, porque ahí vamos a encontrar todo lo que está dentro del disponible. ¿Listo? Y aquí, básicamente, pues vamos a encontrar todavía mucha, digamos que la discriminación detallada de, de la dinámica de cada una de las cuentas. Nótese que aquí arranca diciendo Plan Único de Cuentas, resolución 3600 de 1988. ¿Ok? Entonces, téngalo presente, no se asuste. Esto lo acabamos de descargar de la Superintendencia Financiera. Es el Plan Único de Cuentas vigente, es el del 2012. Y digamos que, por más que aquí diga de 1988, digamos que ahí fue cuando se creó ese Plan Único de Cuentas. Y lo que pasa es que se ha venido robusteciendo en la medida en que el tiempo ha ido pasando, en que la dinámica ha ido cambiando, en que el sector ha ido creciendo y digamos que su actividad tanto contable y financiera se han ido expandiendo. ¿Ok? Cada que encuentren ustedes esta linecita al borde de un párrafo o al borde de una cuenta significa que ha sido algo que se ha ido agregando a ese documento original. El documento original digamos que es aquel que no tiene esa línea y esto se ha ido agregando poco a poco. ¿Listo? Esta línea nos identifica eso. Bien. Entonces aquí en el activo pues nos indica la descripción de lo que es, de lo que es un activo, nos muestra la dinámica. Yo esto no lo estoy tocando, no lo voy a explicar porque pues para eso lo tenemos acá. Ustedes pueden descargar la información y digamos que tienen acceso a ella. Entonces por favor estudien esta parte de la dinámica de las cuentas y van a encontrar después detalladamente, bueno, aquí digamos que esta sección, este recuadro que aparece aquí arribita, nos muestra primero la clase, entonces nos explica qué es el activo, luego de eso, digamos que en la siguiente sección ya aparece el activo, pero digamos que discriminando el grupo, y aquí el grupo nos aparece como el disponible y nos va a mostrar qué significa eso de disponible. Entonces nos dice que aquí en ese tipo de cuentas se van a registrar los recursos de alta liquidez con que cuenta la entidad, tales como la caja, los depósitos en el Banco de la República, los depósitos en bancos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y luego viene ya la clase, que es el activo que estamos analizando. Estamos ubicados en el disponible, que es el grupo, y dentro de ese disponible está la primer cuenta que es la caja. ¿Listo? Y aquí nos indica, nos dice, ok, aquí en esa cuenta se va a registrar el efectivo con que cuenta la entidad, tanto en moneda nacional como extranjera. ¿Ok? Igualmente las entidades diferentes a bancos registrarán los cheques recibidos por concepto de depósitos de clientes o pago de obligaciones a favor de la entidad que se encuentren pendientes de cobro. Y nos muestra la dinámica. Entonces, cómo se debita, cómo se acredita, por qué conceptos, sigue su explicación y luego pasamos a la siguiente cuenta, que es la de Banco de la República. Y aquí nos dice, en esta cuenta se debe registrar los depósitos tanto en moneda nacional como extranjera que la entidad mantiene en el Banco de la República. ¿Ok? Y nos muestra también la dinámica, es bien importante estudiarla. Eh, Luego pasamos a la siguiente y así sucesivamente. ¿Ok? Reitero, esa cuenta, digamos que aquí aparecen únicamente las cuentas del activo que van del 1, que es el disponible, hasta digamos que del 11, que es el disponible, hasta el 13, que es, se me olvidó ¿cómo se llama esa cuenta? Las inversiones. ¿Ok? Y así funciona. ¿Ok? Esta primera parte del PUC tiene 68 páginas, entonces para que lo tengan presente, descárguenlo, tenganlo ahí guardadito y en la medida en que se vayan desarrollando ejercicios, pues simplemente eche mano, como se dice vulgarmente, de, de este PUC para saber cómo es la dinámica cuenta por cuenta. ¿Listo? Eso por ese lado. Entonces me voy a volver a la presentación. Bueno, entonces aquí tenemos las cuentas que conforman ese disponible. ¿Listo? Y tenemos un ejemplo. Entonces, un ejemplo de disponible nos indica que se recibe una consignación en efectivo para la cuenta de ahorros número 250 658974-2 a nombre del señor Carlos Preciado. ¿Cómo se registra contablemente? Tenemos acá la cuenta 1105, que es caja,
porque se hizo esa consignación en efectivo. Si hubiera sido en cheque, pues yo tendría que utilizar la 110510, ¿ok? Que son cheques. Pero como fue en efectivo, entonces me voy con la 110505 efectivo por el valor que nos dieron. Ah, yo aquí no coloqué por cuánto, por 500.000 pesos, ¿no? Entonces, en efectivo por 500.000 pesos. ¿Contra qué? Digamos que el banco hace el ingreso de ese dinero a su cuenta de efectivo porque le llegó esa transacción a, en, en, bajo esa denominación, bajo el efectivo. Entonces se registra en esta cuenta y se acredita, es decir, el banco lo que hizo fue recibió ese dinero, él ya tiene ese dinero en su poder y lo que puede hacer es, digamos que ponerlo a prestar, ¿ok? Pero, mientras tanto, el banco lo que hizo, que ya tengo este dinero, pero le estoy debiendo a este señor Carlos Preciado la suma de 500.000 pesos. ¿Y cómo represento esa obligación? Pues en el pasivo hay una cuentica que se denomina la 212005, depósitos de ahorro ordinarios activos por 500.000 pesos al crédito, ¿ok? Recibí esos 500.000 que el señor vino y me consignó, pero yo debo registrar que se los estoy debiendo, ¿ok? Que eso es un dinero que no me pertenece a mí como entidad financiera, pero que yo sí estoy en la capacidad de devolvérselo en el momento que el señor Carlos Preciado lo requiera, ¿ok? Un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero que digamos que nos muestra cómo opera esa dinámica contable al interior de una entidad financiera. No es nada del otro mundo, no, digamos que ahí hay que entrar a revisar muy bien cuál es la cuenta que más se asemeja a ese tipo de transacción. Habrá que leer un poquito el catálogo de cuentas. De pronto, si no lo entiendo muy bien, entonces me remitiré directamente a la explicación que hace el PUC cuenta por cuenta para identificar cuál es a la que yo debo llegar. ¿Ok? Bien. Bueno, ahí me quedó mal la, la presentación. Vamos a pasar al siguiente grupo, que se conoce como posiciones activas en operaciones del mercado monetario y relacionadas. Ese posiciones activas en operaciones del mercado monetario y relacionadas, digamos que estas son esas operaciones del mercado monetario, tal y como lo dice su cuenta, son esas operaciones del mercado monetario, como por ejemplo los repos, ¿sí? ¿Qué es un repo? Un repo es cuando yo salgo al mercado, digamos yo soy una sociedad anónima, salgo al mercado y digo que voy a vender estas acciones, ¿sí? Se las entrego a un comisionista de bolsa para que las venda. Pero después yo llego al mercado y las compro. ¿Ok? Entonces, digamos que eso se presta inclusive para hacer triquiñuelas, para hacer actividades ilícitas, eh, pero bueno, digamos que es perfectamente válido, es una transacción que se da, pero se utiliza mucho y fue una triquiñuela que utilizó, se me fue el nombre de esta entidad que hizo Interbolsa. Interbolsa, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo su fraude? Pues precisamente empezó a subir el valor de su acción, sacando acciones a la venta y ellos mismos la compraban. ¿Ok? Entonces, claro, se veía en el mercado accionario que el valor de Interbolsa estaba subiendo porque toda acción que sacaban la iban vendiendo y era que ellos mismos las estaban comprando. Entonces, digamos que es un mecanismo que se tiene para, digamos que, inflar el valor de la acción de una empresa con fines especulativos. Entonces, y a veces eso trae ese tipo de situaciones como las que se vivió en Interbolsa. ¿Ok? Eh, digamos que en esta sección la conforman este tipo de cuentas, posiciones activas en operaciones del mercado monetario relacionadas, es la número 12, y de ahí se desprenden otros grupos de cuentas. La 1205, que son los fondos interbancarios vendidos ordinarios, y debajo de esta hay muchas más. ¿Sí? Entonces me voy a ir a ese PUC, me voy a ir al catálogo, digo, en donde aparece el número 12, con las posiciones activas en operaciones de mercado monetario y relacionadas. Entonces la primera que yo tengo en la presentación es esta, fondos interbancarios vendidos ordinarios, pero nótese que viene unas subcuentas, que son la 120505 bancos, la 120510 corporaciones financieras,
luego compañías de financiamiento comercial, Banco de la República, Tesorería General de la Nación, etcétera, etcétera. Entonces nótese que cada uno de estos grupos tiene otras subcuentas que lo conforman. ¿Listo? Entonces yo simplemente estoy haciendo mención del grupo de esas materias que difiere de, digamos que no que difiere, sino que ese grupo lo conforman también otras subcuentas que están debajo de ella. ¿Listo? Pero aquí simplemente en la presentación estoy haciendo mención al principal grupo. Entonces tenemos el 1220, compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto, la 1222, compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado, la 26, cupones por recibir de valores en operaciones repo, etcétera, etcétera. Entonces aquí aparecen todas las cuentas y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué son esos fondos interbancarios? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo, cómo, cómo lo debo interpretar? Es muy fácil. Digamos que estos fondos interbancarios se identifican porque intervienen dos instituciones financieras. La primera, que es la que vende, la que vende y hay otra que es la que compra. Pero ¿por qué vende una entidad financiera y por qué la otra compra? Porque la que vende tiene un exceso de liquidez, ¿sí? Eh, y digamos que aquí se está viendo es el exceso de liquidez por concepto del canje bancario que tiene en el Banco de la República. ¿Qué es ese encaje bancario? Digamos que ese encaje es ese monto que debe guardar en una cuenta corriente de cada banco, en el Banco de la República, de todas esas, de todas esas, ¿cómo se llama eso? Consignaciones que hacen las diferentes entidades o las diferentes personas naturales a las diferentes cuentas de un banco. Entonces, digamos que con base en eso, eh, toda entidad financiera está obligada a consignar una parte, un cierto porcentaje de esos dineros que ha recaudado en el día y los consigna en el Banco de la República. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es un control que ejerce el Banco de la República y que obliga a todas las entidades financieras a que lo consignen en el Banco de la República, para que en caso de alguna necesidad, en caso de algún requerimiento excepcional, pues digamos que el banco tenga de dónde echar mano y no simplemente tome como única opción el irse a quiebra. ¿Ok? Entonces, cuando una entidad financiera tiene exceso de liquidez, es decir, tiene más consignado en la cuenta corriente del Banco de la República por concepto de encaje bancario, tiene más del tope que debía tener, pues digamos que ese exceso, ese banco lo puede prestar. ¿Sí? ¿A quién? A otro banco que no haya logrado completar su meta de encaje bancario ante el Banco de la República. Entonces, digamos que puede ser que el Banco Caja Social diga, señores, es que me hace falta 100 millones para completar el tope mínimo de, del encaje bancario de mi entidad. Alguien que me preste esos 100 millones, por ahí alzará la mano el Bancolombia y le dirá, claro, no te preocupes, yo te presto esos 100 millones a tanto de tasa de interés y tú me los devuelves en 7 días. Ah, bueno, listo, no hay ningún inconveniente, pero cumple con la normativa, cumple con esa obligación que tienen todas las entidades de tener ese mínimo de encaje bancario consignado en la cuenta corriente en el Banco de la República. ¿Ok? Entonces, está el que vende o el que le va a prestar ese servicio a la otra entidad y está la institución financiera que requiere ese servicio. ¿Ok? Eh, porque necesita cubrir el encaje bancario, por lo tanto necesita dinero en efectivo para ser depositado en el Banco de la República. En las cuentas de código 1205, conocidas como fondos interbancarios vendidos, se registra la colocación de fondos en otras entidades financieras y que no deben exceder de 8 días. ¿Okay? Esto es una condición. Digamos que ese préstamo que le hace Bancolombia al Banco Caja Social no puede pasarse de 8 días. ¿Okay? Y se utiliza al Banco de la República como ese intermediario para que efectúe los movimientos en las respectivas cuentas corrientes que cada institución mantiene. Es decir, no significa que el Banco Caja Social va a mandar a su mensajero a la oficina de Bancolombia en Bogotá, va a recoger el cheque de los 100 millones y va a ir a consignarlo. No, pues como
plata la tiene directamente en la cuenta corriente, lo que hace es que el Banco de la República interviene en esa transacción y dice, ah, bueno, mis amores lindos, ustedes van a hacer una transacción que consiste en que el Bancolombia le va a prestar 100 millones al Banco Caja Social, entonces yo, Banco de la República, saco esos 100 millones de Bancolombia y se los consigno a la cuenta corriente del Banco Caja Social, ¿ok? Ya la tasa de interés y todo eso es una negociación aparte, el Banco de la República no se mete en eso, simplemente él lo que hace es interviene en pasar el dinero de Bancolombia, de la cuenta corriente de Bancolombia en el Banco de la República, a la cuenta corriente del Banco Caja Social en el Banco de la República. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace el Banco de la República. ¿Ok? En el cálculo de interés por colocación es normalmente un interés simple. Ellos son amigos, entonces no se van a pisar las mangueras. No le va a cobrar un interés compuesto, ni mucho menos, son amigos. Y entonces Bancolombia le dice, no, tranquilo chiqui, yo solamente te voy a consignar, te voy a cobrar tanto de interés, pero es simple, para que en 8 días tú me devuelvas ese dinerito más esos intereses. ¿Ok? Así funciona ese tema entre los bancos. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ah, mira, aquí estaba hablando del Banco Caja Social. Entonces tenemos que el Banco de Occidente vende o coloca 100 millones de pesos al Banco Caja Social por un tiempo de 7 días a una tasa de interés del 14,35. Su registro en el Banco de Occidente, que es el que le está prestando el dinero al Banco Caja Social, ¿ok? ¿Cómo se hace? Entonces, y todos los ejercicios de aquí en adelante los voy a mostrar con la siguiente dinámica. Les voy a mostrar un pool de cuentas para que ustedes me indiquen, para que ustedes la lean y me digan, ah, aquí interviene la cuenta tal que se debita por 100 millones y la cuenta tal que se acredita por 100 millones, más el interés. ¿Listo? Entonces, veamos el primer ejemplo. Las cuentas que pueden intervenir son las siguientes. Tenemos acá la cuenta, digamos que el grupo en el que estamos en el 12, posiciones activas en operaciones del mercado monetario relacionadas. Y aquí tenemos las cuentas que van del subgrupo 1205, que son los fondos interbancarios vendidos ordinarios. Y ahí tenemos el 120505 bancos, 120510 corporaciones financieras, 120520 compañías de financiamiento comercial, Banco de la República, Tesorería General, entidades del sector público, etcétera, etcétera. Y tenemos por otro lado todo el disponible del, que tiene el banco, en este caso el Banco de Occidente, que es el que le vende o le presta esos 100 millones al Banco Caja Social por un tiempo de 7 días a una tasa de interés del 14,35. Entonces ahí lo que tenemos que mirar es cuál es la cuenta que se va a mover en este momento. Entonces miren por favor bien las cuentas de este lado, ¿sí? Y las cuentas de este lado. Solamente van a intervenir esas dos cuentas, esos dos grupos de cuentas, ¿ok? Simplemente díganme de dónde se va a sacar el dinero y a dónde va a llegar para el Banco de Occidente, ¿ok? Que es el que le está prestando el dinero al Banco Caja Social, ¿ok? Mírenlo bien, escriban, díganme cuál es el código de la cuenta y para ver si coincide como lo hicimos. ¿Listo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces la transacción contable queda de la siguiente manera. Nos ubicamos en la cuenta 120505 denominada Fondos Interbancarios Vendidos Ordinarios Bancos, ¿sí? Porque le estamos prestando ese dinero a otro banco. Aquí le podríamos colocar bancos, entre paréntesis, Banco Caja Social, por 100 millones al débito contra la cuenta 111005. ¿Por qué la 111005? Porque yo tengo ese dinero, es en el Banco de la República, no lo tengo en mi caja, no lo tengo, no lo tengo en efectivo, no lo tengo en cheques dentro de la bóveda del banco, sino que lo tengo es en la bóveda del Banco de la República a nombre de mi cuenta corriente, que se llama Banco de Occidente, en el Banco de la República, y de allá es de donde voy a sacar el dinero, de la 111005.
denominada cuenta corriente bancaria Banco de Occidente. ¿Ok? Entonces aquí está la 111005 y se me acredita en 100 millones de pesos. ¿Ok? Lo debito contra la cuenta fondos interbancarios vendidos ordinarios bancos, entre paréntesis Banco Caja Social, por 100 millones y lo acredito contra la cuenta corriente bancaria Banco de Occidente en el Banco de la República por 100 millones de pesos. ¿Listo? Aquí entonces tenemos el siguiente caso. Eh, al séptimo día, el Banco Caja Social le devuelve por intermedio del Banco de la República los fondos más el interés al Banco de Occidente, por lo que el cálculo de los intereses y el registro en el Banco de Occidente es. Entonces tenemos aquí que pueden intervenir estos diferentes grupos de cuentas. Tenemos los fondos, todas las cuentas del 1205, las cuentas del disponible, ¿sí? Y las cuentas de los ingresos para el banco. ¿Ok? Entonces, analicen el caso, indíquenme qué cuentas pueden intervenir en este momento. ¿Listo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este tipo de casos es calcular cuánto es lo que va a entrar por interés. ¿Ok? Entonces lo primero que nos interesa es calcular ese monto de interés para luego sí pasar a contabilizarlo con base en estas cuentas que pueden intervenir. ¿Cómo se calcula el interés? Pues muy fácil. El interés es igual al capital, que en este caso son 100 millones, lo multiplicamos por la tasa de interés, que ¿cuál era la tasa de interés? El 14,35. Y lo voy a multiplicar por el número de días sobre 360. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos. Recuerde que este 14.35 está en términos porcentuales. Lo debo convertir a número. ¿Y cómo lo convierto en número? Pues simplemente lo divido entre 100 y eso me da 0,1435. ¿Listo? Y haciendo la operación, esto me da un interés de 278.964 pesos, que es lo que me va a tener que devolver el Banco Caja Social más el capital, más los 100 millones. Es decir, me va a reintegrar 100.278.964. Y ahora sí, vamos a ver qué cuentas son las que terminan interviniendo en esta transacción. ¿Ok? Entonces decíamos que acá el Banco Caja Social devuelve por intermedio del Banco de la República los fondos más los intereses al Banco de Occidente. Teníamos acá eh, cómo se calculó el interés y las cuentas que intervienen son la cuenta 111005, que fue de donde sacamos los 100 millones, pero ahora, como ya nos pagaron, va a entrar ese dinero, el capital, más los intereses, más esos 278.964, y va a ir contra qué? Voy a tener que cancelar la cuenta que había creado la 120505 denominada Fondos Interbancarios Vendidos Ordinarios, bancos, por 100 millones, que estaba anteriormente en el débito, ahora la estoy cancelando en el crédito, más esa cuenta de ingresos operacionales denominada Fondos Interbancarios Vendidos Ordinarios, que es la 410403, por los intereses, 278.964. Sumas iguales y queda cerrado el ejercicio. ¿Ok? Si es clara la dinámica, nótese que pues no estamos haciendo nada por allá traído de los cabellos, nos estamos enfocando directamente en temas y aparte estoy mostrándoles de dónde van a salir las cuentas. Entonces, digamos que es bien fácil. Aquí aparece la 410403, fondos interbancarios vendidos ordinarios, ¿sí? Esto es lo que está registrando el Banco de Occidente. ¿Mm? Eh, ¿A dónde va a llegar ese dinero, ese capital más los intereses? Obviamente a la cuenta 111005, cuenta corriente bancaria, Banco de Occidente, en el Banco de la República, por los 100.278.964, y voy a cancelar la cuenta que había creado, la 120505, que es fondos interbancarios vendidos ordinarios, bancos, y de esa forma me queda resuelto este ejemplo. ¿Listo? Es fácil, ¿no? Es simplemente movernos un poco dentro de todo lo que tiene que ver en el plan único de cuentas, interpretar bien el ejercicio,
hacer los cálculos que tengamos que hacer y poderlo registrar en un asiento contable. ¿Ok? No hay nada del otro mundo, pero digamos que sí requiere algo de lógica. ¿Listo? Veamos otro ejercicio. Veamos el siguiente grupo de cuentas, que es lo que tiene que ver con las inversiones. ¿Ok? En ese orden de ideas, digamos que las inversiones eh, son todas esas, o bueno, digamos que inversiones comprende las cuentas que registran las inversiones en valores o títulos de deuda o valores o esos títulos participativos que conforman los portafolios de la entidad, o en este caso del banco, en las condiciones establecidas por la superintendencia financiera. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican? Digamos que las inversiones se clasifican en inversiones negociables, en inversiones para mantener hasta el vencimiento e inversiones disponibles para la venta. Se dividen esas tres, ¿no? Todo lo que tiene que ver las inversiones. Estas inversiones se dividen en tres grandes grupos, que son las inversiones negociables, las inversiones mantenidas hasta el vencimiento y las inversiones disponibles para la venta. A su vez, digamos que las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Se entiende como valores o títulos de deuda aquellos que otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de acreedor del mismo. ¿Listo? Y se entiende como valores o títulos participativos aquellos que le otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de copropietario del emisor. Forman parte de los valores o títulos participativos los títulos mixtos derivados de procesos de titularización que reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y de participación. También están los bonos convertibles en acciones. Estos bonos, digamos que se entienden como valores o títulos de deuda en tanto no se hayan convertido en acciones. Cuando se convierten en acciones ya pierden esa categoría. ¿Listo? Pero mientras sean bonos convertibles en acciones, sin que se hayan convertido en acciones, son manejados dentro del grupo de inversiones. ¿Listo? Aquí en inversiones, digamos que estos son los diferentes subgrupos que conforman la cuenta de inversiones. Tenemos inversiones negociables en títulos de deuda, inversiones negociables en títulos participativos para mantener hasta el vencimiento, e inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda, en títulos participativos, derechos de transferencia, es decir, todos estos son los subgrupos y cada una de estas cuentas tiene otras subcuentas que la conforman. ¿Ok? Les recomiendo mucho revisar el catálogo único de cuentas y el PUC para que conozcan la dinámica de cada una de esas cuentas. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a ver lo que son bueno, digamos que esas inversiones se dividen en los tres grandes grupos que les comentaba, las inversiones negociables, y esas inversiones negociables, digamos que son inversiones negociables, todo valor o título que haya sido adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio. Esas son inversiones negociables, ¿ok? Pero viene un segundo grupo que se conoce como las inversiones para mantener hasta el vencimiento. Y digamos que se considerarán inversiones para mantener hasta el vencimiento todo aquel valor o título de deuda respecto del cual el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, la capacidad contractual, la capacidad financiera y operativa para mantenerlos hasta el vencimiento de su plazo de maduración o de vencimiento. ¿Listo? Y el tercer grupo son las inversiones disponibles para la venta y digamos que aquí se considerarán inversiones disponibles para la venta todo valor o título que no se clasifique como parte de las inversiones negociables o de las inversiones para mantener hasta el vencimiento y respecto del cual ese inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlo cuando menos durante un año. ¿Ok? Y digamos que ese plazo es importante eh, conocerlo, tenerlo en cuenta. Digamos que esas inversiones disponibles para la venta
por lo menos deben ser tenidas por un año contado a partir del primer día en que fueron clasificados por primera vez o que fueron reclasificados como inversiones disponibles para la venta o hasta el vencimiento de ese título cuando el plazo para esta sea inferior a un año. ¿Ok? Entonces digamos que de esa manera pues se clasifican este subgrupo o este grupo de inversiones en estos subgrupos. Inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento y las inversiones disponibles para la venta. ¿Ok? Bien, entonces dentro de este grupo de inversiones, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Tenemos que el banco Scotiabank adquiere un bono de tesorería por 50 millones de pesos a la nación. Registre la transacción como Banco Scotiabank. Aquí hay que tener algo en cuenta. Digamos que la nación, en este caso Colombia, cuando emite esos bonos de tesorería, pues por lo general los saca al mercado. Son bonos que son de muy larga duración, son bonos que redimen en 5 o en 10 años, pagan una tasa de interés muy bajita, pero digamos que el bono es muy estable. ¿Ok? Entonces, como tiene el respaldo de la nación, pues es un bono que a usted no se le va a perder. Si usted quiere invertir en algo, invierta en todos los títulos valores que emite el Estado, que emite la nación, porque digamos que cuenta con todo el respaldo del gobierno, cuenta con todo el respaldo del país como tal. Entonces digamos que es una plática que no se le va a perder, aunque no pague el mayor rendimiento posible. ¿Ok? Pero digamos que el dinero es seguro, la inversión es segura. Entonces digamos que por ese lado, pues conviene mucho hacerlo. Ahora que si usted es un inversor de riesgo, pues hombre, métase directamente a la bolsa de valores y juegue con su dinero ahí, ¿sí? En donde las acciones fluctúan, en donde los títulos valores fluctúan muchísimo, pero en la medida en que esos títulos fluctúan, digamos que en la medida en que el riesgo es mayor, pues la utilidad puede ser mayor, ¿ok? Pero también la pérdida puede ser mayor. Entonces téngalo presente. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. El banco Scotiabank adquiere un bono de tesorería por 50 millones de pesos a la nación. Debemos registrar esa transacción como si fuéramos el banco Scotiabank. ¿Ok? Entonces, tal cual como lo hemos visto. Cuentas que intervienen. Todas las cuentas del grupo 13, pero del 1308, que son inversiones para mantener hasta el vencimiento. ¿Ok? Yo, como titular de ese bono de tesorería, pues digamos que yo lo puedo negociar en cualquier momento, pero puedo perder esos intereses. ¿Ok? Aquí es bien importante tener claro que si yo voy a invertir en ese tipo de títulos, en un bono de tesorería de la nación, pues digamos que debo tener plenamente, es decir, debo contar con la disponibilidad, debo contar con el suficiente respaldo tanto financiero como económico, que no voy a necesitar ese dinero, es decir, esos 50 millones no lo voy a necesitar durante 5 o 10 años, porque acabo de adquirir un bono de esa categoría. ¿Ok? Entonces aquí aparecen estas cuentas. Ustedes me dirán qué cuenta es la que más se acomoda para registrar esta adquisición de este bono de la nación y de dónde vamos a sacar el dinero. ¿Ok? Entonces 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, las cuentas que intervienen son dos. La 130801, títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación, ¿sí? Esta cuenta, por los 50 millones que se debita. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues de nuestros bancos, de la cuenta 111505, bancos, por 50 millones. ¿Ok? 111505, bancos, por los 50 millones. Lo sacamos de esta cuenta. ¿Listo? Sumas iguales y quedó registrado. Ahora bien, yo aquí tendría que entrar con, si digamos lo quiero ver con ojos de NIF, pues NIF me va a decir, a ver, don Alexander, o no, don Alexander no, a ver, señor Scotiabank, usted no me puede registrar ese tipo de transacción así tan olímpicamente, usted me debe traer ese título valor porque vamos a recibir este valor a futuro
de 50 millones, pero tráigame ese valor de 10 años, que va a ser por 50 millones, tráigamelo a valor presente hoy y ahí sí, hágame la medición de ese instrumento financiero a valor presente. Entonces ahí tendríamos que entrar a meternos con unas formulitas para decir esos 50 millones que voy a recibir en 10 años a hoy equivalen a, qué sé yo, 41 millones de pesos. ¿Sí? Pero tendríamos que hacerlo de esa forma. Esto es simplemente para conocer la dinámica, cómo es que se registran esas diferentes transacciones, pero esto tiene más, tiene más de ancho como de largo. ¿Ok? Entonces, no es así olímpico registrarlo como lo estoy registrando, simplemente estoy dando esto es algo aclaratorio de cómo se haría esa transacción, cómo se registraría contablemente, ¿ok? Pero esto tiene todavía muchas más cositas de fondo, ¿bien? Bueno, ahora vamos a meternos con el siguiente grupo, que es el 14, conocido como cartera de créditos, ¿ok? En esa cartera de créditos, entonces, estos son los grupos que, bueno, si entramos directamente a nuestro archivo que descargamos de la Superintendencia Financiera, encontramos que el primer archivo era la cuenta 1 a la 13, pero la cuenta 14 tiene un solo archivo. Entonces, abrámoslo. Un solo archivo destinado a todo lo que se conoce como cartera de créditos y operaciones de leasing financiero. Así se llama este grupo. Y es uno de los apartes más grandes que tiene este plan único de cuentas. Entonces mire cómo lo discrimina, cómo lo va, digamos que cómo está estructurado, ¿ok? Entonces ahí lo tienen para que vayan conociendo cuál es la dinámica de ese tipo de cuentas. ¿Listo? Entonces, aquí yo, como les he dicho siempre, yo simplemente estoy nombrando el grupo principal y después el subgrupo de cuentas que conforman este grupo principal. Pero debajo de cada uno de ellos, digamos que este 1404 créditos de vivienda, hay muchas más cuentas. Me voy a ir al catálogo para que lo veamos. Aquí está el catálogo. Entonces me voy a ir hasta el 14. Aquí ya estamos en el 14. Aquí está, entonces 14, cartera de créditos y operaciones de leasing. El 1404 son créditos de vivienda y debajo de ese 1404 tenemos 140405 categoría A, riesgo normal, categoría B, riesgo aceptable, categoría C, riesgo apreciable, categoría D, riesgo significativo y categoría E, riesgo de incobrabilidad. ¿Ok? Lo mismo el siguiente. Categoría de riesgo normal, garantía idónea, créditos y operaciones de leasing de consumo. Entonces aquí aparecen descubiertos en cuenta corriente bancaria, tarjetas de crédito, préstamos ordinarios, préstamos con recursos del Banco de la República, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces nótese, este es uno de los grupos más grandes que tiene ese plan único de cuentas. ¿Ok? Listo. Entonces aquí aparece. Y digamos que en esta cuenta, pues se van a registrar las diferentes clases de créditos y las operaciones de leasing financiero otorgados por ese banco bajo los distintos tipos autorizados en desarrollo, pues, de lo que se conoce como el giro especializado de cada una de ellas. En la estructura de la cartera de créditos y en las operaciones de leasing financiero, pues se han considerado los principios y esos criterios generales que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben adoptar para la adecuada evaluación de los riesgos crediticios. Entonces, digamos que viene todo un tema de causación, cómo se causa ese tipo de transacciones contables. Entonces, digamos que cuando los créditos o las operaciones de leasing financiera se encuentren contabilizados en categorías A o B, la entidad deberá causar sobre ellos los rendimientos, deberá causar la corrección monetaria, los ajustes en cambios e ingresos por otros conceptos que se deriven de los respectivos contratos de acuerdo con las condiciones que haya sido pactada con el cliente. Ahora bien, la causación podrá suspenderse
cuando a juicio de la entidad o del banco o de la misma superintendencia financiera, el crédito o las operaciones de leasing financiero presenten deficiencias que justifiquen esa decisión. A partir del momento en que se suspenda la causación de rendimientos, en que se suspenda la corrección monetaria y los ajustes en cambios e ingresos por otros conceptos, estos deberán registrarse en cuentas de orden contingentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Para determinar cuándo un crédito o una operación de leasing financiero dejará de causar en el estado de resultados intereses o la corrección monetaria o los ajustes en cambio, eh, esos cánones e ingresos por otros conceptos sobre la totalidad del crédito o de la operación de leasing financiero, debe tenerse en cuenta las instrucciones que al respecto están contenidas en el capítulo segundo de la circular básica contable y financiera que está publicada en la página de la Superintendencia Financiera. ¿Okay? Hay unos créditos aprobados que no son desembolsados. Digamos, cuando usted va y solicita un crédito a una entidad financiera, pero por alguna razón el crédito ya fue aprobado, ya le dijeron a usted sí, tranquilo, solo falta que lo desembolsen, pero está ahí quieta la plata y no, nunca se la desembolsan y como que está ahí lista, pero uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? Digamos que en ese tipo de casos, los créditos que han sido debidamente aprobados, no desembolsados, ese tipo de créditos van a tener que contabilizarse en la cuenta contingente 6220 que se llama créditos aprobados no desembolsados. Eso, digamos que eso hace parte de la dinámica de las entidades, de las instituciones financieras. Entonces, no se asusten cuando vean un ejercicio en donde le dice el crédito ha sido aprobado pero no ha sido desembolsado. Ah, bueno, entonces ya acuérdense que ya se los comenté cómo opera. Y también hay unos conceptos que se conocen como las reestructuraciones. ¿Qué son esas reestructuraciones? Pues digamos que en aquellos casos en que como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra clase de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas de orden o de los saldos de cartera castigada, incluidos capital, intereses y otros conceptos, al igual que los intereses que se generen en el futuro por esos conceptos, se contabilizarán como un abono diferido en el código 272035. Miremoslo acá en el catálogo 272035. Busquémoslo, control B, 272035. Aquí nos dice intereses originados en procesos de reestructuración. Entonces en esta cuentica, en esa cuenta, pues debemos registrar esa reestructuración y su amortización a capital se tendrá que hacer en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados. Y de igual manera, los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán contabilizarse por el sistema de caja. ¿Okay? Ahora bien, mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se llevará por cuentas de orden. ¿Listo? Entonces, para eso se utilizan esas cuentas de orden. ¿Ok? Pero tenemos unas modalidades de crédito. ¿Listo? ¿Cuáles son esas modalidades de crédito? La primera es los créditos de vivienda. Pues digamos que todos conocemos estas modalidades de crédito. Estos créditos de vivienda, pues como lo dice su nombre, son créditos de vivienda independientemente del monto, ¿sí? Es decir, no significa que... Perdón, qué pena, ya necesito agua. Digamos que un crédito de vivienda no se caracteriza porque digan, es que solamente son créditos de vivienda aquellos que son mayores de 80 millones. No, no importa el monto. Si yo necesito ese dinero y lo voy a destinar a vivienda, pues no importa el monto de ese tipo de crédito. ¿Okay? Y esos créditos de vivienda son aquellos que han sido otorgados a personas naturales destinados únicamente a la adquisición de vivienda, ya sea una vivienda nueva o usada o a la construcción de vivienda individual, pero que cumplan con las características que están establecidos en el capítulo segundo de la circular básica contable y financiera, que se conoce también y la van a encontrar así en la página de la Superintendencia Financiera como la circular externa 100 de 1995. ¿Se acuerda que se las nombré?
pues ahí sale. El segundo tipo de crédito es el que se conoce como el crédito de consumo y se entiende como créditos y operaciones de leasing financiero de consumo, aquellos que han sido otorgados por la entidad financiera a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto de acuerdo. Viene otra tercera categoría de esa cartera de créditos que se conocen como los microcréditos. Y esos microcréditos son las operaciones activas de crédito otorgadas a microempresas cuyo nivel de endeudamiento no supere 25 salarios mínimos, 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y digamos que de acuerdo con la ley 590 del 2000, microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica en actividades empresariales, en actividades agropecuarias, en actividades industriales o comerciales o de servicios, y puede ser rural o urbana, cuya planta de personal no supere 10 trabajadores y sus activos totales sean inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con lo que está establecido en el capítulo segundo de la circular básica contable y financiera, que se conoce también como la circular externa 100 de 1995. Y por último tenemos lo que son los créditos comerciales. Y en este punto se tendrán como créditos u operación de leasing financiero comerciales u ordinarios todos aquellos distintos a los de vivienda, a los de consumo y a los de microcrédito, según lo que aparece establecido en la circular externa 100 de 1995. Y les dije que esto lo íbamos a estar nombrando durante toda la presentación porque digamos que tiene mucha relevancia esa circular. ¿Ok? Bien, ahora sí, pues veamos un ejemplo acerca de esa cartera de créditos. Entonces tenemos que Bancolombia le aprueba un préstamo de consumo, eh, el cual se abona a la cuenta de ahorros del cliente Juan Carlos Correa. El valor del préstamo es de 80 millones, el plazo es de 60 meses y la comisión es del 1% sobre el monto del crédito más el 16% del IVA sobre la comisión. ¿Listo? Cuentas que pueden intervenir. Tenemos las del pasivo, los depósitos y exigibilidades. Tenemos también bueno, aquí están los depósitos en cuenta corriente bancaria o los depósitos simples o los depósitos de ahorro. Tenemos por otro lado la cuenta de arrendamientos, contribución de tasa de transacciones sobre transacciones. Es decir, aquí en este grupo vamos a tener que registrar el IVA. En este otro, toda la parte de ingresos, pues irá todo el tema de esa comisión que se va a cobrar. Entonces tendremos que utilizar una cuenta de acá. Y la última, pues cómo vamos a crear esa obligación, ese dinero que le vamos a prestar al señor Juan Carlos Correa, ¿y dónde lo vamos a crear? Pues vamos a tener que buscar la cuenta en este grupo. ¿Ok? Entonces, señores, 10 segundos para que me identifiquen las cuentas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es registrar esa obligación, ese préstamo que le otorgamos al señor Juan Carlos Correa. Entonces, lo vamos a extraer, me voy a devolver a la paginita anterior, a la cuenta 14, esta 141115 que es préstamos ordinarios. De aquí esta es la cuenta que vamos a utilizar, préstamos ordinarios 141115. Entonces, aquí 141115, préstamos ordinarios al débito por 80 millones contra una cuenta a donde digamos que no le dimos el cheque al señor, sino que se lo consignamos en su cuenta de ahorros que tiene con el banco. Entonces fue a parar a la cuenta 212005. Me voy a devolver. 212005, aquí la tenemos.
aquí está, 21-2005, cuenta del pasivo denominada ordinarios activos. ¿Ok? Bueno, está bajo depósitos de ahorro, ordinarios activos. Entonces ahí es donde el banco le consignó esa plata al señor Juan Carlos Correa. Entonces, préstamos ordinarios, se creó la obligación al débito por 80 millones contra una cuenta del pasivo, depósitos de ahorro, ordinarios activos, 80 millones. Allá se le consignó la plata a este señor. ¿Listo? Luego, tenemos que debemos registrar el cobro de la comisión por el estudio de crédito de ese préstamo. Entonces, nos dice que era el 1%. De 80 millones, el 1% son 800.000 pesos, más el IVA generado, entonces eso nos da 128.000 y en total, digamos que lo que le cobramos al señor Juan Carlos Correa por el estudio del crédito fueron 928.000 pesos. ¿De dónde salió? Se debita directamente de su cuenta de ahorros, depósitos de ahorros, ordinarios activos, cobro comisión de estudio del 1% más IVA. Entonces aquí están los 928 que se le restan a esa cuenta y se distribuye de la siguiente manera. La cuenta 2535, que es el impuesto a las ventas por pagar, IVA generado en comisiones por 128.000 al crédito porque se lo estamos debiendo al Estado. Ya se lo quitamos, se lo cobramos al señor Juan Carlos Correa, pero se lo estamos debiendo a la nación. Y a la cuenta de ingresos, comisiones y honorarios, servicios bancarios por 800.000 pesos. Sumas iguales, 80.928.000 contra 80.928.000. ¿Listo? ¿Está claro el ejercicio? ¿Dudas, preguntas que tengan al respecto? Perfecto. Yo creo que hoy solo vamos a alcanzar a ver la parte del activo. Luego haré otro video con todo lo que es el PUC del pasivo, el PUC del patrimonio, el PUC de ingresos, de las cuentas contingentes, de los costos y gastos, etcétera, etcétera. Entonces, porque como se han dado cuenta, pues no es un tema muy, eh, ¿cómo sería la palabra? No es un tema muy fácil de deducir y quiero trabajarlo con ejemplos para que entiendan la dinámica y les quede claro el ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa es la mecánica que vamos a seguir utilizando. ¿Ok? Entonces, la siguiente cuenta del grupo de los activos me viene la 15, que es aceptaciones, operaciones de contado e instrumentos financieros derivados. Los subgrupos de esas cuentas. Entonces tenemos el grupo aceptaciones, operaciones de contado y con instrumentos financieros derivados y lo conforman lo que son las operaciones carrusel, las aceptaciones bancarias en plazo, las aceptaciones bancarias después del plazo, las operaciones de contado, los contratos forward de especulación, contratos de futuros de especulación, los swaps de especulación, las opciones de especulación, los contratos forward de cobertura, los contratos de futuros de cobertura, los swaps de cobertura y las opciones de cobertura. ¿Listo? Digamos que en este grupo de cuentas, aquí se va a registrar el valor de las aceptaciones bancarias que han sido creadas por la entidad por cuenta de sus clientes y las creadas por cuenta de esta por sus corresponsales. ¿Ok? Pero, ¿qué son esas aceptaciones bancarias? Entonces, digamos que una aceptación bancaria es un préstamo a corto plazo que se hace a exportadores o importadores con el objetivo de facilitar el comercio internacional. Básicamente consiste en una carta de crédito que se emite para respaldar una transacción internacional. ¿Okay? Las funciones de la aceptación bancaria. Digamos que la aceptación bancaria se utiliza principalmente para sustituir el crédito bancario. Ese es el primer objetivo. Y esto obviamente pues va a permitir a la banca aliviar la presión ejercida por la demanda de crédito y es un título de valor negociable, es decir, que favorecen el desarrollo económico y financiero del país. Eso es lo que hace una aceptación bancaria. ¿Okay? Igualmente, eh, digamos que se registran las operaciones de contado y los contratos que han sido celebrados por la entidad o por el banco de operaciones con derivados de especulación y de cobertura, tales como los forward, el carrusel, los futuros, los swaps,
y operaciones teniendo en cuenta las instrucciones previstas en el capítulo, ya lo conocemos, la circular externa de 1995. ¿Ok? Eh, las aceptaciones bancarias tienen un plazo de vencimiento no superior a 6 meses, ¿sí? Y solo podrán originarse en transacciones de importación y exportación de bienes o compra-venta de bienes muebles en el interior. ¿Ok? Eh, Al crear una aceptación, la entidad financiera recibe una comisión sin que el banco haya tenido que adelantar o desembolsar fondos hasta el vencimiento de la aceptación. ¿Ok? O sea que va a recibir un dinero sin haber tenido que desembolsar absolutamente nada. Y sucede que el beneficiario de esa aceptación bancaria puede retener la letra de cambio hasta su vencimiento, puede también venderla a la entidad aceptante, puede también venderla a otra entidad, ¿sí? A otra entidad financiera o en el mercado de valores, ¿sí? Cuando la entidad compra su propia aceptación, la inversión se debe registrar en la subcuenta 130111, denominada títulos emitidos o aceptados por establecimientos de crédito. ¿Ok? Entonces, tal y como hemos venido desarrollando la dinámica, vamos a hacer un ejemplo. Mm, Tenemos el siguiente ejemplo. El Banco Popular emite una aceptación bancaria por petición del cliente Flores y Cultivos de la Sabana, previamente evaluado y apto para aprobar esta operación por valor de 30 millones de pesos a favor de insumos prácticos SAS. ¿Ok? Es una transacción de una carta de aceptación bancaria para esas dos empresas. Una que es la que lo solicita y otra que es a la que va a ir a parar ese tipo de transacción. Entonces, cuentas que intervienen. Dos grupos. La primera, el grupo que estamos viendo, el 15, aceptaciones, operaciones de contado de instrumentos financieros derivados. Con cualquiera de estas, ustedes me dirán cuál será la cuenta que más se acerca a este tipo de transacción. Y por otro lado, la obligación que se va a generar. Entonces tenemos todas las cuentas, la cuenta 23 del pasivo, denominada aceptaciones bancarias en circulación e instrumentos financieros derivados, y ustedes me van a indicar a qué cuenta se debe acreditar esa transacción. ¿Ok? Entonces, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Entonces, las cuentas que intervienen en esta transacción son la 1505, que es aceptaciones bancarias en plazo, ¿sí? Por 30 millones, contra la cuenta 2305, aceptaciones bancarias en plazo. ¿Ok? Nótese que tiene el mismo nombre, solo que una es del activo y la otra es del pasivo por el mismo valor. Se acredita por los 30 millones de pesos. ¿Ok? Creo que es el ejercicio más sencillo que hemos visto hasta ahora, pero, pero vale la pena dejar la mención para que sepamos cuál es la dinámica. ¿Listo? Bien, ahora nos vamos a meter al otro grupo de cuentas del activo, las conocidas como cuentas por cobrar. Y digamos que estas cuentas por cobrar, bueno, están constituidas por este tipo de subcuentas, por las cuentas de intereses, componentes financieros en operaciones de leasing financiero, comisiones, servicios de almacenaje, cuentas por cobrar a retrogarantes, cesantías causadas por el sector público, etcétera, etcétera. Estas son las diferentes cuentas que hacen parte de este grupo, cuentas por cobrar. Y en estas cuentas por cobrar, digamos que los bancos o el sector financiero va a registrar todos los importes pendientes de cobro, tales como los rendimientos derivados de la intermediación financiera, ¿sí? Las comisiones por servicios prestados y pagos por cuenta de clientes, así como las sumas resultantes originadas en venta de bienes y servicios, en arrendamientos, en promesas de compraventa,
dividendos y participaciones, anticipos de contratos y proveedores, honorarios, etcétera, etcétera. También se van a registrar en este grupo de cuentas los adelantos de dinero a empleados de los cuales se espera rendición y legalización de cuentas en breve término y demás sumas por cobrar devengadas por cualquier otro concepto. Entonces, no sé si ustedes conocen que estos establecimientos financieros tienen unas buenas políticas para sus empleados. Entre ellas, pues digamos que son políticas como el préstamo para compra de vivienda a bajas tasas de interés muy mínimas. Eso digamos que caería dentro de este grupo. Esas tarjetas de crédito que inclusive se las otorgan a los funcionarios sin cobro de intereses. Entonces usted ve como personas que van a tanquear su carro pues fácilmente difieren el pago a 24 meses, porque obviamente a ellos no les cobran intereses. Entonces, pues digamos que son beneficios con que cuentan los funcionarios de estas entidades financieras, ¿ok? Y esas obligaciones pues vienen a parar a este rubro, cuentas por cobrar, ¿listo? Eh, digamos que dentro de este grupo, eh, no obstante las instrucciones, perdón, impartidas en cada una de las cuentas del grupo 16, de este grupo que estamos viendo, que es cuentas por cobrar, cuando se presente una contingencia de pérdida probable, independientemente de los factores objetivos señalados para el efecto en el PUC, será necesario constituir la provisión por parte de la respectiva entidad financiera sin perjuicio de la facultad que tiene la Superintendencia Financiera para ordenar provisiones previa evaluación de un activo determinado. En las cuentas por cobrar se deberán identificar aquellos conceptos derivados de la cartera de créditos y o del objeto propio de la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el capítulo 2 de la Circular Básica Contable y Financiera, que es la Circular Externa 100 de 1995. ¿Okay? Para este propósito, se asimilarán a cartera de créditos. ¿Sí? ¿Y qué se va a asimilar a cartera de crédito? Los servicios de almacenaje, de los almacenes generales de depósito y las comisiones y honorarios por servicios fiduciarios para el caso de las sociedades fiduciarias. Para efectos de la evaluación de que trata la circular externa 100 de 1995 sobre aquellos conceptos a los cuales se aplique, la entidad deberá efectuar un seguimiento permanente de sus cuentas por cobrar, para lo cual se tratarán por separado, asimilándolas a créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos, los famosos microcréditos y los créditos comerciales. El procedimiento para la clasificación, la evaluación y la calificación de las cuentas por cobrar se va a ceñir a los mismos criterios establecidos para la cartera de créditos del grupo 14, el grupo que ya vimos. ¿Ok? Entonces, eh, aquí tenemos esto que acabo de comentarles. Eh, pero veamos un ejemplo de este grupo de transacciones. Entonces tenemos que el Banco Caja Social le presta al señor Juan Carlos Correa la suma de 180 millones de pesos para la compra de vivienda a 5 años con una tasa de interés del 2,35% mensual. El préstamo se realizó el día 29 de mayo de 2019. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de casos es calcular ese interés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener que contabilizar el préstamo que se le hizo al señor Juan Carlos Correa, que es un empleado del banco. Le vamos a prestar 180 millones, pero le vamos a cobrar esta tasa de interés y vamos a calcularle el interés y de ahí en adelante pues ya digamos que toda la tasa de amortización, digamos que es un ejemplo que vamos a ver más adelante en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces lo primero que se hace es calcular los intereses que él debe cubrir eh, por el día que le dieron el préstamo. Entonces digamos que el préstamo se realizó el día 29 de mayo de 2019. Entonces, pues digamos que él va a tener que cubrir un día
del mes de mayo, entre el 29 y el 30, y por ese día pues él debe pagar esos intereses. ¿Cómo se calcula? Entonces tenemos acá intereses del 29 al 30 de mayo, tenemos que la fórmula de interés es igual al capital más la tasa de interés, perdón, capital por tasa de interés por el número de días sobre 30, porque tenemos que calcular la tasa de interés diaria, ¿ok? Para así mismo saber cuánto vale un día de intereses de esos 180 millones. Entonces tenemos que interés es igual a 180 millones, que es el capital, multiplicado por la tasa de interés, que es del 2,35%, la dividimos entre 100 y eso me da 0,0235. Aquí este porcentaje vuela, esto no va ahí porque ya lo convertimos a número. Entonces, espérenme, de una vez lo arreglamos porque si no, eso eh, me queda ahí mal. Aquí, este no es porcentaje, sino simplemente así. Y aquí también lo tenía mal. Pero bien, listo. Entonces, me devuelvo a la presentación. ¿Qué hice? Ok, entonces aquí ya no nos sale el porcentaje. Interés 180 millones por la tasa que es 0,0235 por un día sobre 30. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá, calculando cuánto es la tasa de interés que le corresponde pagar al señor Juan Carlos Correa por un día de préstamo, del 29 al 30 de mayo. Y eso equivale a 140.859 pesos. ¿Ok? Eso por el primer día de intereses, pero luego él va a tener que pagar el mes completo. Y el mes completo es todo el mes de junio, o sea, del 1 de junio al 30 de junio. Pero recuerde que su obligación es pagar el 29 de mayo. ¿Ok? ¿Cómo se hace? La misma fórmula. Interés es igual a capital por tasa de interés por el número de días sobre 30 y eso es igual, reemplazando, interés es igual a 180, que es el capital, por la tasa de interés, que es 0,00235, por el número de días que vamos a causar, son 29 días sobre 30. Y eso, haciendo la operación, nos da un interés de 4.089.141 pesos. ¿Ok? Es decir, ya hemos calculado lo del un día de mayo más los 29 días de junio y eso nos da ese monto de intereses. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer la contabilización y para este tipo de casos intervienen estos grupos de cuentas. ¿Ok? Todas las cuentas de la cartera de créditos de la cuenta número 14, las cuentas del pasivo, las cuentas por cobrar, la 16, todas estas, ¿cuál será? Y los ingresos. ¿Ok? Entonces, van ustedes a mirar cuáles son las cuentas que van a intervenir de ese pool de cuentas. Tienen 10 segundos para que determinen cuáles son. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, confiando en que ya seleccionaron ustedes las cuentas que intervienen, pues vamos a ver cómo es la contabilización de este ejercicio. Entonces, lo primero es registrar la obligación de ese que acaba de contraer el señor Juan Carlos Correa para con el banco. ¿Ok? Entonces tenemos la cuenta 140405. Esa cuenta es esta 140405. Pertenece a la cartera de créditos y operaciones de leasing financiero. Los créditos de vivienda, categoría A, riesgo normal, es un empleado del banco. Entonces lo llevamos a esta categoría. Contra la cuenta 210515, depósitos en cuenta corriente privada activa por 180 millones. Es decir, creamos la obligación de esos 180 millones, ese crédito, y le depositamos el dinero en su cuenta corriente. ¿Ok? En la cuenta corriente que él tiene en el banco por el monto de 180 millones de pesos. Y tiene todo el sentido porque, pues posiblemente el señor Juan Carlos Correa va a pagar con un cheque
ese monto para adquirir su vivienda. ¿Ok? ¿Qué más viene? La liquidación de los intereses. Entonces, tenemos la liquidación de intereses de un solo día entre el 29 y el 30 de mayo. Entonces, se afecta la cuenta 16, que es nuestra famosa cuenta por cobrar por concepto de intereses, categoría riesgo normal del 29 al 30 de mayo, y eso nos dio 140.859 pesos contra una cuenta de ingresos operacionales, la 410208, denominada intereses y descuento amortizado, cartera de créditos, crédito de vivienda por 140.859 pesos. Eso, la contabilización de ese primer monto de interés. ¿Listo? Pero después calculamos los intereses del siguiente mes, del mes de junio. Y eso nos dio otro valor. Vamos a utilizar las mismas cuentas. La 160532, que es intereses categoría riesgo normal, primero al 30 de junio, por valor de 4.089.141 pesos, contra la cuenta 410208, ingresos operacionales, intereses y descuento amortizado, cartera de créditos, crédito de vivienda, al crédito 4.089.141 pesos. Sumas iguales, 184 millones 230 mil y al crédito 184 millones 230 mil pesos. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica, así es como se utiliza, digamos que así es como se empieza a manejar toda esa dinámica contable y financiera de una entidad del sector financiero. ¿Listo? Bien. Vamos a ver esta última, bienes realizables, recibidos en pago y restituidos. Eh, digamos que aquí solamente intervienen estos subgrupos de cuentas. La 1705 bienes realizables, la 1710 bienes recibidos en pago, la 1715 inventario de semovientes, la 1720 bienes restituidos de contratos de leasing, 1725 bienes no utilizados en el objeto social y la 1799 provisión bienes realizables recibidos en pago, bienes restituidos y dejados de utilizar en el objeto social. ¿Ok? ¿A qué hace referencia esos bienes realizables recibidos en pago y restituidos? Digamos que en ese grupo de cuentas, eh, aquí se agrupan las cuentas que representan los bienes que han sido producidos o comprados para su venta, aquellos recibidos por la entidad en pago de obligaciones a su favor o restituidos de operaciones de leasing y los bienes que la entidad dejó de utilizar en el desarrollo de su objeto social. Para una adecuada presentación de los estados financieros, el saldo de este grupo de cuentas se mostrará deducido por el saldo de la cuenta 1799, provisión bienes realizables, recibidos en pago, bienes restituidos y dejados de utilizar en el objeto social. Entonces, aquí hay una transacción, bueno, un ejercicio. Dice lo siguiente: debido a que el cliente Juan Carlos Correa no pudo cancelar su crédito de 90 millones, saldo del principal por 150 millones, es decir, él ya pagó 60 millones más intereses y no ha podido pagar estos 90 millones, el Banco Pichincha se adjudicó su local valorizado en 90 millones. Realiza el registro contable del Banco Pichincha. Esa es una tareita que les queda para que ustedes hagan esa transacción, hagan ese registro contable, qué cuentas creen que intervenga, cómo quedarían los asientos contables, en donde se registre ese monto de esos 90 millones que digamos que los dio, como este señor Juan Carlos Correa no pudo pagar esos 90 millones que tenía de saldo de esa cuenta. Lo que hizo el banco fue entrar ahí, quitarle ese local, ese local que tenía y que estaba valorizado en 90 millones de pesos. Suena raro, ustedes dirán, pero ¿cómo así si lo compró en 150 porque va a estar valorizado en 90 millones? Digamos que es para no entrar en tantas transacciones contables. Aquí simplemente vamos a hacer una transacción en donde vamos a cancelarle la deuda que él tenía y entra como un bien realizable recibido en pago y restituido al banco por ese valor de 90 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, pues nada, dejemos hasta aquí este ejercicio. Como les digo, yo voy a seguir haciendo otros videos en los que voy a seguir
tratando ejercicios y explicando los otros componentes del PUC, como son los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos y gastos, las cuentas contingentes y las cuentas de orden, para culminar toda la estructura del PUC. ¿Ok? Bueno, no es más por el día de hoy. Les agradezco mucho la atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias a todos por escucharme y quedo atento a esos comentarios que tengan o esas dudas referente a este tema. Muchas gracias. Que pasen bien.